Estimados participantes, muy buenas noches y bienvenidos al curso en Contrataciones Públicas, Análisis de la Ley 32069 y su reglamento, organizado por la Dirección Académica y de Promoción Cultural del Colegio de Abogados de Lima. Es un honor contar con la destacada participación del doctor Marlon Arana Orellana, quien abordará los temas, tipos de procedimiento de selección, etapas del procedimiento de contratación, responsabilidades del área usuaria y del órgano encargado de las contrataciones. El doctor Marlon Luis Arana Orellana es abogado por la Universidad Nacional de Mayor San Marcos, magíster en gestión pública por la Universidad del Pacífico, miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Actualmente se desempeña como vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado, con amplia experiencia en el sector público, en materia de contrataciones del Estado, derecho administrativo y gestión pública, organismos de supervisión de las contrataciones del Estado, salud, autoridad para la reconstrucción con cambios. Ejerce la docencia en la Universidad Tecnológica del Perú, UTP. También ha sido docente de posgrado en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Bienvenido, doctor Arana. Adelante con su ponencia. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, a la espera de que esta sesión les sea de mucha utilidad a cada uno de los participantes, de esta manera puedan aplicar los conocimientos que se van a impartir de manera teórica en su práctica diaria. Bien, como lo ha indicado nuestra coordinadora, el día de hoy vamos a abocarnos a la sesión relativa a los procedimientos de selección. Como ustedes saben, a manera de preámbulo, desde el 22 de abril de este año está en vigencia la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley número 32.069. Esta ley, a diferencia de la normativa anterior, trae consigo ciertas novedades en las tres fases de la contratación pública, como son las actuaciones preparatorias, la fase selectiva y la fase de ejecución contractual. Como parte de esta sesión, vamos a tratar, como ya se había indicado, sobre la fase selectiva o de procedimientos de selección. Y para esto es importante tener un marco general para poder luego ahondar con mayor detalle respecto de cada uno de los procedimientos. Deben tener en cuenta que la contratación pública se encuentra regida a partir de lo que dispone el Sistema Nacional de Abastecimiento. Es decir, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas como ente rector es el que va a regular el sistema de abastecimiento y la cadena de abastecimiento en las entidades públicas a nivel nacional, es decir, en los tres niveles de gobierno. ¿Y para qué? Para asegurar el abastecimiento, ya sea la provisión, el suministro o la ejecución de bienes, servicios y obras para poder obtener los objetivos que conllevan a la satisfacción de necesidades. En esta relación que ustedes deben tener en cuenta al momento de aludir a contratación pública o cadena de abastecimiento, es a la relación que existe entre el Estado y la población. El Estado y la población requieren abastecerse, requieren contratar bienes, servicios y obras en el marco de la nueva ley para poder lograr la satisfacción de sus necesidades. Cada entidad pública, cada institución del Estado, a partir de los procedimientos de selección que vamos a abordar, va a tratar de adquirir los bienes de acuerdo a sus requerimientos. Entonces, la cadena de abastecimiento en sí va a tener tres ámbitos muy marcados. Por un lado, tenemos el planeamiento y programación multianual de bienes, servicios y obras, que vendría a ser pues la primera etapa, el primer momento en el cual las entidades van a desarrollar actividades que les permitan tener una proyección de las contrataciones que van a
realizar durante un año, o 2 o 3, dependiendo del alcance de sus necesidades. ¿Cuál es la función de esta primera etapa? Lograr la previsión racional de bienes, servicios y obras que requieran las entidades. Entonces, en este primer punto, debemos conocer que existe un planeamiento integrado y una programación que realizar por parte de las instituciones públicas. Luego de ello, tenemos como segunda etapa, se encuentra al centro de la diapositiva, la gestión de adquisiciones. Esta gestión de adquisiciones enmarca, ¿no es cierto?, su alcance está dirigido precisamente a los procedimientos de selección, al desarrollo de los procedimientos, de las modalidades de contratación, lo que va a permitir a las entidades poder obtener el objeto del contrato a partir de seleccionar a un proveedor que en su momento, firmando el contrato, se denominará contratista, que es quien deberá cumplir con... Doctor, por favor, puede activar su audio. Se silenció a los participantes, pero por error se silenció a todos. Ok, ¿sí me oye? Ahora sí, doctor. Perfecto, gracias. Les decía, la gestión de adquisiciones, a diferencia del planeamiento estratégico, que finalmente es la primera etapa, ¿no? La etapa dirigida a proyectar cuáles son las contrataciones prioritarias o no que se van a desarrollar en determinado año fiscal o en 2 o 3 años. La gestión de adquisiciones está vinculada al desarrollo del procedimiento y a las acciones o actividades que las instituciones van a realizar para obtener precisamente el bien, servicio u obra. En este marco se encuentra ya la gestión de contratos. ¿Cómo es que las entidades van a desarrollar sus acciones dirigidas a administrar la relación contractual con proveedores seleccionados? Luego viene también por otro lado el punto 3, administración de bienes muebles e inmuebles, que Doctor, permite gestionar... disculpe, doctor. ¿Sí? ¿Está pasando diapositiva? No, estoy en la primera Ah, diapositiva. sí, porque están preguntando. Entonces está bien, doctor. Gracias. No, estoy en la primera diapositiva. Estoy comentándole respecto al contenido de la primera diapositiva. Listo. Entonces, les decía, la administración de bienes muebles e inmuebles permite gestionar y asegurar la trazabilidad de los bienes muebles e inmuebles para las entidades públicas. Está encargada de almacenamiento, distribución, mantenimiento, inventario y disposición final. Entonces, en este marco de la cadena de abastecimiento se encuentra la contratación pública y es muy importante que la conozcan porque es el marco general que va a permitir entender de mejor manera el desarrollo de los tipos de procedimientos de selección. Como les había indicado hace unos minutos, la fase de contratación pública implica opciones preparatorias, fase de selección y fase de ejecución contractual. Esto es lo básico que debemos conocer para empezar a entender lo que es contratación pública. Dentro de la fase de selección que se encuentra al centro, se van a desarrollar los procedimientos que vamos a ver a continuación. ¿Qué implica la fase de selección? La fase de selección tiene como objetivo seleccionar o elegir a un proveedor que cumpla las condiciones. ¿Qué condiciones? ¿Qué requisitos? ¿Qué factores? Aquellos que se encuentran previstos en las bases del procedimiento de selección. ¿Y qué son las bases para quienes recién se están enterando o están realizando los temas de contratación pública? Las bases son las reglas del procedimiento de selección. Son las reglas a las que debe atender tanto las entidades como los postores que participen en los procedimientos. Hoy en día, la nueva normativa solo se basa en el proveedor que va a presentar u ofertar el precio más bajo. No. Esta nueva norma, así como la cadena de abastecimiento a través del sistema de abastecimiento, lo que busca, lo que propone, lo que sugiere a las entidades es elegir proveedores que no solamente hayan ofertado el precio más bajo, sino que
se acredite en sus ofertas que cuentan con las mejores condiciones en calidad. Y para eso es importante los factores de evaluación, proyectos de calificación, entre otros documentos que se puedan requerir para que en la ejecución contractual no haya inconvenientes o estos se reduzcan de ser el caso, y de esta manera las entidades puedan realmente sacar ventaja de la contratación, maximizando el uso de los recursos públicos, porque ya conocerán que todos estos procedimientos se desarrollan a partir de el uso de nuestros impuestos. Entonces, es tesoro público lo que utiliza el Estado para poder abastecerse de bienes, servicios y obras. En ese sentido, es importante que este dinero se utilice debidamente, de manera oportuna y transparente. Hay esta clasificación en la norma respecto a los tipos de procedimientos de selección. En este caso, los ha dividido en dos grupos: procedimiento de selección competitivo y procedimiento de selección no competitivo. Como parte del procedimiento de selección competitivo tenemos la licitación pública para bienes y obras, el concurso público para servicios y consultoría, las modalidades abreviadas, las modalidades diferenciadas que traen consigo la precalificación, la subasta inversa electrónica, que seguramente es un procedimiento sobre el cual ya han oído, la comparación de precios, la compra pública de innovación, entre otros, que ya veremos más adelante. Y como procedimiento de selección no competitivo, se encuentra la compra directa, que según la normativa anterior era la contratación directa, y hace mucho tiempo atrás era la exoneración. Bien, voy a repetir rápidamente. El procedimiento de selección dentro Solo de se la ve una cadena de ficha de abastecimiento. fase de selección. ¿Perdón? ¿Me comentan si se ve, por favor, la diapositiva? Sí se ve, doctor. Ya, Sí, doctor, está en excelente. fase de selección. Sí, correcto. Ya, Solo se genial. ve una ficha, dice fase de selección. Claro, y el contenido es finalidad, procedimiento, procedimiento. ¿Se ve el contenido? Sí, ¿O no? sí, todo completo, doctor. Ok, listo. Sí, se Gracias. visualiza. Muy bien. Entonces les decía, dentro de la contratación pública hay tres fases: actuaciones preparatorias, fase selectiva y ejecución contractual. Dentro de la fase de selección, que es la que ven en pantalla, se va a encontrar la clasificación de procedimientos de selección competitivos y no competitivos. Es la clasificación que la normativa actual, la normativa vigente, ha previsto, ha visto por conveniente regular. Dentro de los procedimientos competitivos, es decir, donde hay pluralidad de postores y hay competencia, está la licitación pública para bienes y obras, está el concurso público para servicios y consultoría, hay modalidades abreviadas, modalidades diferenciadas, dentro de las cuales se encuentran, por citar ejemplos, la precalificación, la subasta inversa electrónica, la comparación de precios, que son procedimientos que seguramente ustedes ya han escuchado, las compras por innovación, entre otros. El detalle lo vamos a ver más adelante. Y como parte del procedimiento de selección no competitivo está la compra directa, denominada así ahora. Antes era la contratación directa y hace algunos años era la exoneración. Bien, hasta aquí. Esta es la clasificación. Estamos recién ingresando a la parte genérica del tema. Vamos a ir avanzando. ¿Cuáles son las etapas de un procedimiento de selección competitivo? Seguramente ya en algunas otras capacitaciones y cuando han estudiado respecto de los procedimientos de selección según la ley 3225, han podido oír respecto de las etapas de un procedimiento de selección. Y si no ha ocurrido, acá nos enteramos. Las etapas son convocatoria, que es la etapa en la cual en la Pladicop se hace. En esa plataforma electrónica se va a publicar las bases y el cronograma del procedimiento de selección. Como ya les había indicado al inicio, ¿qué son las bases? Son las reglas del procedimiento.
Las bases que se publican con ocasión de la convocatoria van a ser las reglas iniciales. ¿Y por qué iniciales? Porque no son las definitivas. ¿Cuáles serán las definitivas? Las bases que se integren luego de que se puedan formular por parte de los postores consultas y observaciones a las bases iniciales. Entonces tenemos en el orden convocatoria, publicación de bases iniciales, publicación de cronograma. Los participantes se registran en el procedimiento de selección a través del SEACE o el Pladicop. Luego de eso, pueden presentarse según el cronograma que se ha previsto para el procedimiento, consultas y observaciones a esas bases iniciales. ¿Qué son las consultas? Son preguntas, precisiones que se solicitan a determinados extremos de las bases. ¿Qué son las observaciones? Son textos, información con la cual uno no puede estar de acuerdo, por lo cual es un cuestionamiento. El comité puede o no acoger la consulta o observación. Y la base integrada va a ser, pues, aquella que ya implique el acogimiento o no de las consultas y observaciones. Hay una mano levantada, Leonardo. Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Escuché que mencionó dos páginas, la página del SEACE y la otra, ¿cuál era? No se le escuchó muy bien. Ah, Pladicop. Pladicop. Sí, Pladicop. Pladicop termina en P. La Pladicop es una plataforma electrónica que es muy similar a lo que conocemos el SEACE. Y esta nueva normativa la ha establecido como la plataforma oficial a través de la cual los proveedores, postores en su momento, ¿no? Adjudicatarios, se van a enterar respecto del procedimiento de selección. Entonces, mientras el Pladicop se va implementando, mientras Pladicop va instaurándose como módulo, los procedimientos continúan siendo, pues, registrados en esta plataforma denominada SEACE, ¿no? Que seguramente ya algunos o todos han escuchado antes. ¿Para qué sirven estas plataformas? Para darle publicidad y transparencia a los procedimientos de selección, que es lo que busca el Estado al hacer públicas todos los datos, la información con que se cuenta respecto a los procedimientos. ¿Bien? Ok, Leonardo. En el caso de, estábamos en el caso de las bases, tenemos bases iniciales, registro de participantes, pueden haber consultas o observaciones de estas bases y se van a integrar las bases. Entonces las bases integradas, es decir, que ya contienen la solución de consultas o observaciones, van a ser las reglas definitivas del procedimiento. A estas se someten tanto las entidades como los postores. Beatriz, buenas tardes, ¿te escuchamos? Ya. Lo que pasa es que, si bien es cierto, la nueva normativa da cuenta de esta plataforma que está en implementación, lo cierto es que las entidades en la práctica continúan registrando esa información en el SEACE, en algunos casos. No están utilizando todavía estos contratos menores por una sencilla razón, de que tienen que primero aprobar las directivas internas. Cada entidad debe tener una directiva para poder llevar a cabo sus contratos menores, o lo que antes se conocía como contratos menores a 8 UITs. Entonces, se sabe que en la práctica están todavía en esa implementación. Según la normativa, a tu pregunta, ¿dónde correspondería registrarlo? En la Pladicop. Y no va a tardar mucho tampoco esa implementación, porque ya la normativa está vigente y se entiende que todo este proceso informático tiene que establecerse lo más pronto. Entonces, por ese lado, descuiden, las entidades van a desarrollar en el Pladicop, registrar todos los contratos menores o antes denominados contratos menores a 8 UITs. ¿Bien? Profesor, Gracias. una pregunta. Sheila. Sí. ¿Sí? ¿Se me escucha? ¿La Sí, sí. Pladicop va a ser una plataforma que va a comenzar de cero, o es que se va a adecuar el SEACE a ciertos estándares que están ya
digamos, señalados en la norma, en la nueva ley de contrataciones del Estado y en las directivas que se vayan a aprobar. Se va a implementar, es decir, no empieza de cero. Va a coger información con que ya se cuenta porque sirve como histórico. No es que la información se va a perder, sino que va a continuar y simplemente esta nueva plataforma, con la nueva norma, lo que ha buscado es modernizar, ¿no? Eso, sofisticar un poco el manejo de esta información. ¿Bien? Ok. Unas flores y otro Perú. ¿Cómo se llama la plataforma, doctor? ¿Cómo se llama? Pladicop. Pladicop. Se encuentra en el reglamento, ley y reglamento se encuentra como plataforma y ese es el nombre que se le ha dado. ¿Bien? Ok. Hay otra pregunta, creo yo. Sheila, ¿tienes levantada la mano? Sí. Pladicop, que es las siglas de Plataforma Digital para las Contrataciones Públicas. Sheila. Sí, doctor, ¿me escuchas? Sí. Sí, doctor, esta plataforma, creo que mi compañera también ya le había señalado, en tanto no está implementada, deseo utilizar el SEACE. ¿Qué va a pasar con, digamos, el SEACE tiene ciertos requisitos? Asumo que la plataforma va a contar con los mismos requisitos para poder llenar esa plataforma, digamos, similar a la de SEACE. Claro. Sí. Por ese lado, la implementación, entiendo yo, va a ser también de conocimiento público a través del OEC y a través de directivas también que seguramente ya emitió y está en curso de emitir la Dirección General de Abastecimiento del MEF. Sobre el manejo y administración de esta plataforma, el cómo las entidades van a llenar la información, el cómo es que vamos a conocer o enterarnos de los procedimientos, todo eso va a ser parte de un acompañamiento y un monitoreo. ¿Ya? Pero continuemos porque nos estamos quedando en la Pladicop cuando hay muchísimo que tratar el día de hoy. ¿Bien? Entonces, evaluación de ofertas técnicas y económicas. También es otra etapa del procedimiento de selección competitivo, donde hay pluralidad de postores, en los cuales tenemos pues fases o momentos o actividades que se van a desarrollar, que son la admisión de ofertas, la calificación, la evaluación técnica, la evaluación económica de las ofertas. En las bases del procedimiento se va a establecer qué requisitos debe cumplir un proveedor, un postor que se presenta a un procedimiento para poder acreditar los requisitos de admisión de ofertas. Si las cumple todas, será admitida la oferta. Luego pasaremos a la calificación. También en las bases se establecerán algunos requisitos de calificación, documentos que debe presentar según el objeto de contratación un postor para efectos de acreditar los requisitos de calificación. Luego de haber pasado la calificación, se va a llevar a cabo una evaluación técnica, ¿no? Igual de factores que las bases deben establecer con puntajes determinados a efectos de poder establecer un orden de prelación de aquellos que hayan llegado a esa etapa. Y finalmente una evaluación económica, es una evaluación del precio, para determinar de igual manera un orden de prelación y finalmente concluir en el otorgamiento de la buena pro, que es propiamente la adjudicación del procedimiento de selección a un determinado postor, que supuestamente ha de haber cumplido con todas estas evaluaciones y es el que mejor ha salido como resultado de esto. Condiciones previas para llevar a cabo una convocatoria. Recuerden que estamos en la fase de selección, que es la fase intermedia. Que hay una fase primera. ¿Cuál es? Actuaciones preparatorias. ¿Que implica qué cosa? Entre otras actividades, implica la elaboración del requerimiento, la designación del evaluador o comité, de ser el caso, implica la aprobación del presupuesto, entre otras actividades que van a conllevar a
tener un expediente de contratación aprobado, tener un evaluador designado y a tener bases elaboradas. Estos 3 requisitos son algunos de los que se necesitan para poder convocar un procedimiento de selección. Repito, expediente de contratación aprobado. Expediente de contratación implica desde el requerimiento, la designación del evaluador, indagación de mercado realizada, todos los documentos que se hayan llevado a cabo para preparar la contratación deben formar parte del expediente de contratación. Debe tenerse ya un evaluador designado. ¿Por qué no se dice comité? Porque no necesariamente va a ser un comité. Puede ser también la dependencia encargada de las contrataciones de la entidad, lo que antes era el órgano encargado de las contrataciones, el oficial de compra, o puede ser también un jurado, según sea el tipo de procedimiento de selección. Por eso no le llaman comité, sino evaluador. Y deben estar, pues, elaboradas las bases del procedimiento. Las bases, las reglas iniciales del procedimiento. Luego de contar con esos 3 puntos, se puede proceder a la convocatoria. ¿Cuál es el medio para convocar? A través del CAC Pladicop, como lo habíamos indicado. También se puede hacer uso de otros medios, como cuáles, los portales web de las entidades. ¿Para qué? Para difundir los procedimientos. De lo que se trata es de contar con una alta gama, un alto abanico, una gran cantidad de posibilidades, de opciones para poder la entidad elegir lo mejor. ¿Correcto? En comparación de precios se remite invitación como mínimo a 3 proveedores. Es la regla establecida en la norma en el caso de comparación de precios, es decir, en el caso de adquisición de bienes comunes, bienes con características determinadas. Se publica un cronograma del procedimiento, las bases del procedimiento y procedimientos con cuantía como punto de referencia. Se publica la cuantía de la contratación en las bases. El cronograma y las bases son 2 elementos que toda convocatoria debe aludir. Sobre todo para que quienes se encuentren interesados en participar conozcan cuáles son las reglas iniciales a las cuales se van a someter y sobre las cuales pueden formular consultas u observaciones. ¿Qué información adicionalmente debe contener una convocatoria? La identificación, domicilio y RUC de la entidad, para tener certeza sobre quién es el órgano ejecutor, quién va a estar a cargo de la conducción del procedimiento. La identificación del procedimiento, la nomenclatura del procedimiento, si es una licitación pública, concurso público, cuál es el número que identifica el procedimiento de selección, y la descripción básica del objeto, es decir, bien, servicio u obra, pero ¿qué es? Bienes médicos, servicio de vigilancia, ejecución de una obra, de un puente, una carretera. Puede ser N objeto contractual, pero necesita, pues, estar identificado y descrito al momento de realizar la convocatoria. El procedimiento de selección tiene un cronograma, y esto es muy importante porque va de la mano con la planificación que tiene la entidad que ha realizado como parte de las acciones preparatorias para poder obtener el bien, servicio u obra esperado en el tiempo oportuno. La oportunidad, el sentido de oportunidad en materia de contratación pública es muy importante. Si un determinado hospital del Estado requiere bienes necesarios para atender a pacientes cuya vida como hecho fundamental está en boga y requiere uno con urgencia contratar, y ha planificado por ello cronograma corto para poder obtener los bienes que necesita y demora, el procedimiento tarda, o se declara nulidad del procedimiento de selección porque son bases deficientes, por así decirlo, o el evaluador, en este caso un comité, no desarrolla bien sus funciones al momento de evaluar y calificar ofertas, la oportunidad se pierde.
Entonces, lo que se trata cuando se establece un cronograma del procedimiento en la convocatoria es de respetarlo. Y si bien puede tener ciertas prórrogas o ampliaciones o modificaciones de fechas que podría ocurrir, se entiende que debe tratarse de resolver el procedimiento dentro de los días, dentro de las fechas que se han plasmado. El plazo entre la fecha de convocatoria y la presentación de oferta o presentación de documentos para la precalificación no puede ser menor de 22 días hábiles. Señala. La prórroga o postergación de las etapas de un procedimiento son registradas en el CAC Pladicom modificando el cronograma inicial, es decir, hay posibilidad de hacerlo. De lo que se trata, sin embargo, es de avanzar con regularidad. En los procedimientos de selección que hayan tenido el anuncio de contratación futura con una anticipación no menor de 40 días calendario, a la fecha de la convocatoria, el plazo entre la convocatoria y prestación de ofertas puede reducirse, conforme a lo que señalen las bases estándar, no pudiendo ser menor a 10 días calendario en ningún caso. Eso respecto del cronograma, que es información genérica sobre las fechas en las cuales deben llevarse a cabo ciertas actividades. Luego tenemos, de la convocatoria tenemos el registro de participantes. Es un registro obligatorio para participar en procedimiento de selección. Para registrarse, el proveedor debe contar con inscripción vigente en el RNP, conforme al objeto de contratación. El Registro Nacional de Proveedores, precisamente, es aquel registro, listado, base de datos, donde se encuentran inscritos los proveedores que van a participar en determinado procedimiento de selección, es decir, en un objeto contractual determinado. Puede ser bienes, servicios u obras. En obras puede ser consultoría o ejecutor. Entonces debe contar con esta inscripción a efecto de participar en un procedimiento de selección. El registro de participantes es gratuito y es a través del CAC Pladicom. El plazo para poder registrarse como participante es desde el día siguiente de la convocatoria hasta antes de iniciar la presentación de ofertas. Es decir, un proveedor puede registrarse después de que ha pasado la etapa de consulta y observaciones a las bases. Puede pasar esa etapa, no hay ningún problema, no es obligatorio que haga consultas y observaciones y se puede registrar como participante hasta antes de iniciar la presentación de ofertas, que también en el cronograma debe estar previsto cuál es la fecha en la cual todos los proveedores que se inscriban deben presentar sus ofertas. En los procedimientos de selección que cuenten con etapa de precalificación, el registro concluye antes de dicha etapa. El registro de participantes puede ser de 3 tipos, dependiendo de la modalidad del procedimiento de selección. Hay lista abierta con invitación y lista cerrada. La nueva norma nos trae esta novedad. ¿A qué llamamos lista abierta? Cuando cualquier proveedor puede registrarse como participante en el procedimiento de selección. No hay ningún tipo de filtro o requisito o condición particular para poder registrarse como participante. Lista abierta, pero con invitación. La entidad contratante, la que ha convocado el procedimiento, invita a determinados proveedores a registrarse, lo que no obsta que puedan registrarse otros proveedores interesados. ¿Cuál es la diferencia entonces con la anterior? De que la entidad que convocó el procedimiento puede invitar a determinados proveedores en la medida que considera que, por sus condiciones particulares y por las cotizaciones que debe haber solicitado como ocasión de las acciones preparatorias, pueden cumplir o pueden entregarle el bien, servicio u obra que requiere. Pero esta invitación no limita al hecho de que otros proveedores puedan también registrarse como participantes y postular. Y lista cerrada, cuando solo pueden registrarse los proveedores que la entidad contratante invita. Igual, hay procedimientos de selección con características particulares que permiten esta lista cerrada,
y no es lo tradicional, no es lo que busca en sí la normativa. La normativa, cuando hace referencia al procedimiento de selección, lo hace en el marco de que haya pluralidad de postores, participación, competencia y libertad de concurrencia. En los casos previstos con invitación, se realiza a través del CAC Pladicop, es decir, también debe tenerse claro o debe conocerse por parte del público en general cuáles son estos proveedores que han sido invitados y van a participar como lista cerrada en determinado procedimiento. En el caso del cuestionamiento a las bases, consultas y observaciones, todo participante puede formular consultas y observaciones a las bases a través del CAC Pladicop. Consultas, solicitudes de declaración u otros pedidos de cualquier extremo de las bases. Ya lo habíamos adelantado al inicio de la sesión. Tenemos consultas de observaciones, consultas como solicitudes de declaración y observaciones como supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa especial. Es decir, el proveedor no está de acuerdo con las bases iniciales, por lo que sugiere o observa algunos cambios a los cuales la entidad puede o no acoger. Si no los acoge, tiene que decir por qué, y si los acoge, también por qué lo hace y cuál sería el cambio que ameritaría realizar en las bases iniciales y en qué momento va a proceder con esos cambios cuando se trate de bases integradas. Cuando no se formulen consultas ni observaciones dentro del plazo establecido, que puede ocurrir porque, como ya se ha indicado, no hay una obligación legal de quienes participen, deben preguntar o deben observar algún extremo de las bases. Cuando no se formulen consultas ni observaciones, entonces, dentro del plazo, la entidad contratante puede modificar el cronograma de las demás etapas e integrar las bases al día siguiente de concluido dicho plazo, siempre que se cumplan los plazos mínimos de la convocatoria y la presentación de ofertas. La norma establece los plazos que deben haber entre una y otra etapa, y en el caso de que no haya consultas de observaciones, se puede integrar las bases sin ningún problema. Se entiende que todos están de acuerdo con las bases iniciales, que en su momento van a ser bases integradas y van a ser reglas definitivas. Absolución de consultas, observaciones e integración de bases. El oficial de compra, el comité o la dependencia que haga las contrataciones, en coordinación con el jurado, elabora el pliego de absolución de consultas y observaciones y se notifica a través del CAC Pladicop. Se debe indicar si la observación se acoge totalmente, parcialmente o no se acoge. Y debe hacerlo de manera motivada. Poner no se acoge, así de sencillo, implicaría que no hay un sustento. Y los proveedores que han presentado alguna consulta de observación tienen el derecho de recibir una explicación del por qué, sobre todo del por qué no se va a atender a su solicitud. Las bases integradas deben incorporar todas las modificaciones previstas en el pliego absolutorio. El pliego absolutorio y la integración se notifican el mismo día a través del CAC Pladicop. Si hay diferencia entre pliego de absolución y bases integradas, prevalece el pliego. Por un lado tenemos el pliego de absolución de consultas y por otro lado tenemos las bases integradas. Pueden haber incongruencias o contradicciones en sus términos, sí, ya sea por error, ya sea porque no quedó muy claro determinado extremo. En ese supuesto, la normativa ha establecido una solución. Que si hubiese esta diferencia, esta contradicción aparente, va a prevalecer la información que está en el pliego absolutorio por sobre las bases integradas. De esta manera, se va a poder tener por solucionado ese impasse y se va a poder avanzar. Entonces, siempre lo que se pueda responder en el pliego de consulta y observaciones, y por eso es importancia de que esté motivado, sustentado, cada respuesta va a prevalecer sobre las bases. Entonces, en el supuesto que haya falta de claridad o contradicción. Por lo que es muy importante, si alguno de ustedes
realiza esta labor de comité o de evaluador, debe tener muy en cuenta que su actuación sí tiene mucho impacto en lo que es la contratación pública y las bases selectivas sobre todo, porque esto va a depender que la contratación sea eficiente y la contratación cumpla con las expectativas generadas en la entidad. Elevación de cuestionamientos al pliego de absolución y a las bases integradas. En determinada decisión pública o concursos públicos, los participantes pueden solicitar que se eleven al OS, a la dirección que se encarga de precisamente evaluar los pliegos de solución de consultas, para que ésta dé cuenta de eventuales vulneraciones a normativa, a los principios u otras leyes especiales que tienen relación con el objeto de contratación. Entonces, a través de un pronunciamiento, el OS puede establecer que este procedimiento de selección tiene o padece de algún vicio de nulidad, de alguna deficiencia que debe corregirse, o no. Si me todo bien y avanzar. Entidad registra en el CAC Pradicop el expediente de contratación completo, las bases integradas. ¿Para qué? Para que se tenga este bagaje, este archivo, y de esa manera se cumpla con una formalidad que dé transparencia al procedimiento. El pronunciamiento debe estar motivado, incluye revisión de oficio de cualquier aspecto de las bases y realiza integración definitiva de las bases. El OS realiza la integración de las bases y son las bases definitivas a las cuales se debe someter entidad y postores. Este pronunciamiento, este documento que emite el OEC, antes OCE, para poder atender a la solicitud de elevación del pliego de costo de observaciones, se notifica a través del CAC Pladicop. Si se contempló la difusión del requerimiento en la interacción al mercado, puede omitirse la elevación, porque se entiende que el requerimiento difundido ya esté conocimiento de todos. Evaluación de ofertas previas a su presentación. La presentación de ofertas es electrónica a través del CAC Pladicop desde la 1 hora hasta las 59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento. Las ofertas se presentan entonces durante las 24 horas que se tienen de la fecha prevista en el cronograma. ¿Cuáles son las formalidades con que debe contar una oferta? Se debe presentar en español y eso lo debe establecer las bases del procedimiento. Deben ser acompañados de respectiva traducción, portador público juramentado o colegiado certificado. Aquel documento, sobre todo catálogos, brochures, etcétera, de bienes. Hay documentos comerciales que pudiesen ser incluidos en las ofertas en su idioma original, pero si es que acreditasen alguna característica, condición particular de las bases, si se busca que estas tengan pues una traducción portador público juramentado colegiado. Debe también contar con una promesa de consorcio con firmas electrónicas, o en su defecto firmas legalizadas, de ser el caso. ¿No? El caso de la promesa de consorcio. Incluye documentos que acrediten el cumplimiento de requisitos de calificación y aquella que sustente el otorgamiento del puntaje conforme a los factores de evaluación. Puede contener documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas de haberse determinado así en la estrategia de contratación. Tipos de evaluación de ofertas. En la evaluación sin precalificación, las ofertas se presentan en una sola etapa, que se divide en admisión de ofertas, revisión de efecto de calificación, evaluación técnica y económica. Las ofertas pueden entonces, una vez que son presentadas, revisadas en el extremo de admisión, de registro de admisión en principio, luego revisión de registro de calificación, y evaluación técnica y evaluación económica. Admisión, calificación y evaluación. La admisión significa verificar la presentación de documentos exigidos en el artículo 69 del reglamento,
declaraciones juradas, promesa de consorcio, otros documentos que no acreditan precisamente alguna característica particular, pero sí son necesarias para que la oferta sea admitida, para que sea, gane el derecho de ser luego calificada, aplicar procesos de calificación que van a implicar precisamente seguir avanzando en el procedimiento. Van a la calificación solo aquellas ofertas que fueron admitidas y que se califica conforme a los requisitos de calificación previstos en las bases. Pueden ser experiencia, solvencia económica, entre otros. Todos los documentos y la responsabilidad por la elaboración de la oferta, ¿sobre quién recaen? Sobre el postor. El postor no puede responsabilizar a un tercero, no puede indicar que la entidad no ha revisado esto, no ha entendido este documento que ha presentado mi oferta, porque los comités, los evaluadores, no tienen por qué interpretar, inferir, suponer información que obra en la oferta. La oferta debe ser clara, objetiva, sin ningún resquicio de duda. Entonces, es responsabilidad del postor elaborar una oferta idónea y que cumpla con los requisitos exigidos en las bases. La evaluación se da luego de la calificación y solo se evalúan las ofertas calificadas, se evalúa conforme a los factores y puntajes previstos en las bases, evaluación técnica y evaluación económica. Como ya les había indicado al inicio de la sesión, hay una evaluación técnica que se encarga de ver todos los requisitos y documentos que permitan acreditar características y también la calificación, es decir, la habilitación del proveedor para desarrollar determinada actividad. Y hay una evaluación económica que precisamente está dirigida a la evaluación del precio. Actualmente la nueva norma y la gestión pública en general no solamente está abocada a otorgar la buena pro al postor que haya ofertado el precio más bajo, sino por el contrario, busca precio y calidad, y para eso se aplican los requisitos de admisión, calificación y evaluación para que se acredite precisamente el cumplimiento de las exigencias. ¿Cuáles son los requisitos de calificación? Son de 5 tipos. Capacidad legal. La capacidad legal es el requisito que permite conocer si el postor está apto para ejecutar la actividad económica en materia de contratación, para lo cual debe contar con habilitaciones que correspondan conforme a la normativa que regula el objeto contractual. ¿Qué pasa si se trata de un procedimiento de selección cuyo objeto es una actividad regulada? Es el traslado de residuos sólidos. Debe contar con el postor. Entonces, para poder trasladar residuos sólidos, debe contar con una serie de autorizaciones específicas. Esas autorizaciones específicas deben estar precisadas, plasmadas en el extremo de las bases relacionado a la capacidad legal. Si no lo presenta, la oferta es descalificada. Experiencia del postor en la especialidad es otro requisito de calificación. Este requisito de calificación se vincula con la facturación, con la destreza adquirida por el postor en el desempeño de labores consideradas iguales o similares al objeto de contratación. En el caso de obras y consultorías, dicha experiencia corresponde a la acreditada en la especialidad y subespecialidad. Las personas jurídicas resultantes de un proceso de reorganización societaria no pueden acreditar como experiencia del postor en la especialidad que tuviesen transmitido como parte de dicha reorganización a personas jurídicas sancionadas con inhabilitación vigente o definitiva. Es decir, una persona jurídica sancionada en principio está impedida. Entonces, si con ocasión de esta sanción se genera un proceso de reorganización societaria y se genera una nueva empresa, no es que esta nueva empresa adquiere la experiencia de esta empresa sancionada, porque eso sería hacer una derivación para poder soslayar la sanción impuesta. Entonces, hay que tener en cuenta también ese punto.
En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto del contrato. Solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan el objeto del contrato. Si hay un consorcio en el cual, ¿qué es el consorcio en principio? Es la unión temporal de los proveedores, que pueden ser personas naturales, personas jurídicas o la combinación de estas. ¿Qué pasa si un consorcio se presenta a un procedimiento de selección? En este caso, la experiencia aportada se tomará en cuenta siempre que este postor en su promesa haga referencia a que está destinado a ejecutar el contrato. ¿Qué pasa si solamente está obligándose a la facturación? Que es muy común. No, yo emito el recibo, yo emito la factura cuando terminemos de ejecutar nuestras obligaciones en el marco del contrato. Entonces, ¿qué experiencia le puedo validar si él solamente está encargado de la facturación y todos los documentos de la oferta que acreditan requisitos de calificación, capacidad, experiencia, entre otros, son del otro consorciado? Entonces, es importante que los integrantes del consorcio en su conjunto se aboquen o se comprometan con el desarrollo del contrato. Otro requisito de calificación que tenemos plasmados en la nueva ley, el nuevo reglamento, es la capacidad técnica y profesional. Comprende la experiencia y calificaciones de personal clave, así como el equipamiento estratégico y infraestructura estratégica del proveedor necesario para la ejecución del contrato. Condiciones de participación en consorcio. Número máximo de consorciados en función a la naturaleza de la prestación. Las entidades pueden establecer un número máximo de integrantes de consorcio. Porcentaje mínimo de participación de cada consorciado y o que el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia cumpla con un determinado porcentaje de participación. Capacidad económica. Condición obtenida a partir de la evaluación de los antecedentes financieros que demuestre que se encuentra posibilitado para cumplir con las obligaciones contractuales, solo se aplica el procedimiento de selección con etapa de precalificación. Se cuenta con el volumen de ventas, estados financieros auditados u otros que establezcan las bases estándar. Capacidad económica, solvencia. Quiere decir que lo que se busca es que el postor que se va a presentar y el futuro contratista tenga un respaldo económico, una garantía económica que va a avalar el cumplimiento de sus obligaciones. La evaluación económica de las ofertas implica que de acuerdo al tipo de procedimiento de selección se puede dar de dos maneras. De manera simultánea a la evaluación técnica, cuando la oferta económica es un factor de evaluación. Y de manera posterior a la evaluación técnica, si la oferta económica se evalúa luego de realizada la evaluación técnica y solo respecto de aquellos proveedores que hubieran obtenido un puntaje mínimo en dicha evaluación. También se puede dar una evaluación económica a través de lances. Se permite a los postores mejorar los montos de sus ofertas a través de lances sucesivos en línea. ¿En qué casos? En caso de subasta inversa electrónica. La mejora de precios de la oferta queda a criterio de cada postor. Hablamos de lances en el caso de subastas. Evaluación de ofertas en bienes y servicios. Si la oferta económica del postor que obtiene el mejor puntaje total supera la cuantía del procedimiento, entonces se gestiona la solicitud de la ampliación, de certificación o previsión presupuestal. Recuerden que certificación presupuestal y previsión presupuestal son dos situaciones distintas. La certificación es determinar que contamos con el presupuesto necesario para llevar a cabo la contratación. Mientras que la previsión presupuestal es un previo, es un antes de. No necesariamente estoy asegurando que tengo, estoy proyectando que puedo tener. Entonces son dos conceptos del ámbito presupuestal que son importantes tenerlos en cuenta porque seguramente ya han escuchado un procedimiento de selección que no cuente con certificación presupuestal o mínimo una previsión hacia el año siguiente es nulo. Según la Ley General de Presupuesto Público, en el ámbito del sistema administrativo de presupuesto, se tiene que ninguna institución o
mejor dicho, el Estado, no puede comprometerse a ningún gasto o contrato, o entre otros, si no cuenta con la certificación presupuestal. Si se indica que no se cuenta con recursos necesarios para llevar a cabo un procedimiento, previamente a la adjudicación de la buena pro, los evaluadores negocian con el postor que tuvo el mejor puntaje lo siguiente. ¿Puede reducir su oferta económica? Hay postores que pueden decir sí, la reduzco. Y hay postores que pueden decir no. Está en su derecho de no reducirlo. Entonces ahí tiene que llegar a un acuerdo para poder establecer cómo es que se va a desarrollar el procedimiento. La reducción de determinadas prestaciones o condiciones de requerimiento previa no objeción del área usuaria. No puede negociarse las condiciones que dieron lugar al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluación. En caso el postor no acepte la reducción del monto de la reducción de las prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con los siguientes postores en el orden de prelación que obtuvieron. ¿Cómo se lleva a cabo la evaluación de ofertas en bienes y servicios? Si producto de la negociación el postor reduce la oferta económica a un monto superior al de la cuantía del procedimiento, se vuelve a solicitar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, quien haga a sus veces la ampliación de la certificación de crédito presupuestario y o previsión presupuestal correspondiente. En caso no se cuente con recursos, se puede optar por negociar con los siguientes postores en el orden de prelación o declarar desierto el procedimiento de selección. ¿Qué implica esta negociación? Se realiza preferentemente mediante medios digitales. En esta negociación participa el área usuario. Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociación constan en actas que se publican en el CAC periódico y se sustentan en el principio de evaluar por dinero, priorizando el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación. Este principio de evaluar por dinero es importante que lo internalicen y lo tengan muy presente, porque la nueva norma, en el marco del Estado moderno en el que nos encontramos, con el camino hacia un Estado moderno en el marco de la gestión pública, da cuenta de este principio que es importante tratarlo en contratación pública, porque da cuenta no solamente de el uso del dinero, la maximización del dinero, sino también de que lo realmente gastado sea a cambio de un objeto contractual de calidad eficiente. Evaluar por dinero implica utilizar el dinero, maximizarlo y a cambio de ello obtener un objeto contractual, bien servicio u obra, que rinda frutos, que realmente sea lo esperado para la entidad. Este principio lo van a ver en adelante siempre. Entonces debe priorizarse el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación. Evaluación de ofertas económicas de servicios de operación y o mantenimiento de mantenimiento vial. En los procedimientos de selección en los que la entidad contratante cuenta con diseño de operación y mantenimiento, la cuantía de la contratación es punto de referencia para las ofertas. Acá hablamos ya de algo muy específico de cómo se trata las ofertas económicas, su evaluación, según sea el procedimiento. Hablamos de oferta económica limitada, oferta económica fija al 100%. Son tipologías que según cada caso, según la información con que se cuente en cada tipo de procedimientos, se va a manejar y la norma los establece para poder aplicarlos por el evaluador, ya sea comité, oficial de compra, en los casos concretos, ¿no? Acá también tenemos información respecto de la evaluación de ofertas económicas en caso de obras. Criterios en caso de empate. Cuando dos o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa observando los siguientes criterios. La buena pro se otorga al postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico. La buena pro se otorga al postor que sea microempresa o pequeña empresa integrada con personas con discapacidad. La buena pro se otorga al postor que sea microempresa, pequeña empresa o un consorcio conformado en autoridad por estas, siempre que estén debidamente acreditadas de acuerdo con la normativa de la materia.
Si todo esto contiene un empate, se va a un sorteo. La normativa anterior ya establecía más o menos estas condiciones y de lo que se trata precisamente es de, más allá de variar los tenores, establecer reglas, establecer pautas a tener en cuenta por las entidades cuando se configure la situación del empate. Certificación presupuestal luego de elaboración de oferta económica en caso de obras y consultoría de obras. Debe cuestionarse la solicitud de certificación y previsión presupuestal correspondiente una vez que se cuente con la oferta económica del postor que tiene mejor puntaje total. Si se supera, entonces se tiene que preguntar al logístico, se tiene que preguntar a la dependencia encargada de la gestión de la contratación, para que a su vez ésta realice la coordinación con la oficina de presupuesto de la entidad o la que haga a su vez establezca si hay posibilidad de poder pagarle al postor que ha ofertado más de lo que se había estimado como valor de la contratación. Puede ocurrir que sí, puede ocurrir que no. Entonces pueden pedir la reducción de su oferta económica, como ya habíamos indicado, para que se pueda perfeccionar o formalizar la relación contractual. En caso de la oficina de planeamiento y presupuesto indique que no se cuenta con recursos, previa adjudicación de la buena pro, los evaluadores negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje, la reducción de su oferta, ya habíamos indicado, o la reducción de determinadas condiciones, prestaciones de requerimiento. Y para eso debe estar de acuerdo el área usuaria. ¿El área usuaria quién es? Y en estos preparatorios seguramente lo han podido conversar o en algún momento ver. El área usuaria es aquella extremo de la entidad, área de la entidad, que va a, sobre todo, participar en una actividad sumamente relevante en la cadena de contratación, que es la elaboración o formulación del requerimiento. El requerimiento mal hecho implica una serie de responsabilidades para los involucrados en la compra. No solamente afecta a la contratación oportuna y por ende a las entidades y a los beneficiarios, es decir, a quienes iban a recibir el objeto de contratación, sino que genera responsabilidades al interno, generalidades funcionales, para quienes no desarrollan sus funciones correctamente. Entonces, siempre que el área usuaria esté de acuerdo con la modificación de determinadas prestaciones de requerimiento, se puede dar. En tanto que no el adjudicatario, el ganador de la buena pro, no pues apruebe la reducción de su oferta económica. En caso del postor con el mejor puntaje no acepta la reducción del monto o la reducción de prestaciones, se procede a negociar con los siguientes postores en el orden de prelación. O sea, no se puede llegar a un debate eterno. No quiere reducir, tampoco quiere aceptar que se reduzcan las prestaciones, entonces se pasa al siguiente proveedor que cumpla o que haya cumplido con acreditar las condiciones previstas en las bases del procedimiento. Si el producto de la negociación del postor reduce la oferta económica a un monto superior al de la cuantía del procedimiento, se vuelve a solicitar la ampliación de la certificación de crédito presupuestario y la entidad puede o no contar con los recursos. Si no cuenta con los recursos, se puede optar por negociar con los siguientes postores en el orden de prelación o declarar desierto el procedimiento. La negociación se realiza preferentemente mediante medios digitales. En esta negociación participa el área usuaria. Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociación constan en actas que se publican en el SEACE, priorizando el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación. Subsanación de ofertas. Durante la admisión, calificación y evaluación de ofertas. La subsanación de ofertas se realiza a través del SEACE, Pladicop. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un día hábil. El plazo máximo es de 2 días hábiles, prorrogable a 2 o más, previo pedido del postor. ¿Qué implica la subsanación de ofertas? Implica que en caso se adviertan determinados supuestos de errores formales, materiales u otros previstos en la normativa,
se puede solicitar a través del CAC Pladicop la subsanación de oferta, que determinado postor pueda corregir el error formal, el error material, la omisión de determinado documento, siempre que se encuentre previsto como supuesto en la normativa. En otras palabras, no es que puedo subsanar toda clase de documentos privados, toda clase de errores, no. La normativa establece cuáles son los supuestos de subsanación. En este caso estamos viendo cuáles son los parámetros para el procedimiento de subsanación de ofertas. La subsanación de ofertas se realiza a través del CAC Pladicop. El plazo que se otorgue para subsanación no puede ser inferior a un día hábil y el precio máximo no puede ser de 2 años prorrogable a 2 más previo pedido del postor. ¿Qué se puede subsanar? Se puede subsanar alguna omisión o corrección de algún error material o formal, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta. Se puede subsanar documentos emitidos por entidades públicas o privadas en ejercicio de función pública. Los errores u omisiones contenidos en documentos, la no presentación de documentos, siempre que se hayan emitido con anterioridad a las ofertas, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias, certificaciones, acreditación en algún registro y otros. Corresponde a la corrección de errores aritméticos en las modalidades precios unitarios, esquema mixto, pago por consumo. Luego tenemos como siguiente etapa de la fase selectiva, procedimientos competitivos, el otorgamiento de la buena pro. Es cuando ya se ha definido la oferta ganadora por condiciones tanto técnicas y económicas. Entonces, se define, se decide y se otorga la buena pro del procedimiento de selección. Se publica en el CAC Pladicop en la misma fecha en la que se otorga la buena pro y debe incluir el acta de otorgamiento de la buena pro con los documentos que sustenten los resultados de calificación y evaluación. ¿Por qué debe incluir los resultados de calificación y evaluación? Debe incluir ello en la medida que va a permitir a los demás proveedores a que, de ser el caso, vean la posibilidad de impugnar dicha buena pro, ¿no? Obviamente ejerciendo su derecho de defensa y su derecho de contradicción. Luego de otorgamiento de la buena pro, tenemos como siguiente etapa el consentimiento de la buena pro. El consentimiento de la buena pro, como parte del plazo, si es una sola oferta, se consiente el mismo día que se notifica la buena pro. Si hay más de una oferta que ha pasado hasta la calificación y evaluación técnica y económica, en el caso de licitaciones y concursos públicos, se consiente el otorgamiento de la buena pro a los 8 días hábiles de su notificación. En el caso de procesos abreviados, se consiente a los 5 días hábiles de su notificación en el CAC Pladicop. Fiscalización. Consentida la buena pro, la dependencia encargada de las contrataciones realiza la verificación de oferta del postor ganador de lo que no consten o no se hubieran verificado a través de la ficha única del proveedor. Todas las declaraciones y documentos presentados como parte de la oferta del ganador de la buena pro son fiscalizados, son parte de una verificación posterior de la veracidad de los documentos. ¿Qué pasa en el caso de las declaraciones, información o documento sea falso o inexacto? Es decir, no sea auténtico, no sean veraces. Entonces, la entidad puede declarar nula la buena pro. Por favor, que tenga el audio encendido, ¿se lo puede apagar? Gracias. Entonces decíamos, como ocasión de la fiscalización de los documentos presentados en las ofertas del ganador de la buena pro, se podría determinar la posibilidad de que esos documentos contienen información inexacta o son documentos falsos, con lo cual estaremos ante una infracción prevista en el reglamento, en la ley y el reglamento de contratación pública. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre ello? La entidad puede declarar nulidad de la buena pro. Y tiene la obligación la entidad de comunicar al tribunal para que a través de una denuncia para que se inicie un procedimiento administrativo sancionador
y al Ministerio Público para que se ponga la acción penal correspondiente. Esto podría ocurrir, como que en otro escenario podría ocurrir que todo está bien y continuar con la ejecución del contrato. La formalización. Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, se remite el expediente de contratación a la dependencia encargada de las contrataciones de la entidad para el perfeccionamiento del contrato. La base selectiva propiamente termina con el consentimiento de la buena pro, porque la firma del contrato hacia adelante ya está frente a la ejecución contractual. Hay una mano levantada, ¿escuchamos? Iván, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Disculpe, consulta. Cuando justo estábamos viendo el tema de subsanación, hay muchos casos en los cuales apreciamos de que no han entregado copias del todo nítidas o de repente donde las firmas no son legibles. En esos casos, ¿eso puede proceder para subsanación de documentos en la etapa de presentación de propuestas? O sea, entiendo que es la admisión y bueno, cuando se abre se empieza a ver la propuesta, ¿no? No sé si sea procedente en ese caso. Lo que pasa es que la falta de legibilidad de un documento propiamente no está previsto como un supuesto de subsanación. Es responsabilidad del postor presentar ofertas legibles y de las cuales se pueda desprender la información que contienen. No podrías citar tal vez algún literal del artículo X del reglamento donde se establece la subsanación, porque no vamos a ubicar que se encuentre subsumido en ese puesto, en ese escenario. Y las Entonces firmas, es legítimo por parte del comité descalificar una propuesta ante esos casos. no admitir una oferta por ello. No admitir. Ajá, no admitir una oferta por ello, y de ser el caso, el postor que se encuentra afectado con esa decisión, tranquilamente podría presentar un recurso de apelación, ya sea ante la entidad según el valor referencial o ante el tribunal de contratación pública para poder discutir ese tema, ¿no? Pero como tal, la falta de legibilidad no está pues prevista como un error material o una simple formalidad que no altera el contenido de la oferta, ¿no? Por eso es que recalcaba en su momento que es responsabilidad de los postores presentar ofertas objetivas, claras, legibles, porque de lo contrario implicaría que el comité, en este caso el evaluador, ¿no?, que corresponda al oficial de compra, el comité o el jurado, tenga que suponer, adivinar, inferir qué información contiene el documento. Entonces, ahí no podemos estar en esas vacilaciones. Claro, pero en todo caso, muy aparte de que, como usted bien lo señale, yo admito lo que la norma me permite admitir, pero es una expresión de la exigencia formal que tiene nuestra norma, ¿no? Eso sí. Claro, o sea, los supuestos son taxativos, los supuestos están previstos en la norma y si no está en esa norma la situación que se ha encontrado, entonces corresponde obrar en el sentido que sea, pues, ¿no? Sí, muy bien, gracias, doctor. Profesor. Muy bien. Doctor, buenas noches. Creo que había otra participación, si no me equivoco. Sí, buenas noches. ¿Me escucha? Un poco entrecortado. ¿Me escucha, doctor, por favor? ¿Ahora? Hay como una interferencia. Sobre las bases, ¿quién los está formulando con esta nueva ley? Sobre las bases, ¿qué, perdón? ¿Quién los formula, quién formula las bases de acuerdo a la nueva norma? Las bases son formuladas como en su momento era el comité, puede ser por el evaluador. El evaluador participa en la elaboración de las bases, junto con la dependencia encargada de las contrataciones, que a la par de la área usuaria elabora el requerimiento. Sí, porque en la ley anterior lo hacía el comité especial. Ya. Y ahora hablamos de evaluador, más que de comité, porque ya no solamente puede ser un comité, también puede ser un oficial de compra. Sí. Pero se encarga de elaborar las bases y luego de eso ya se formaliza las bases como parte del expediente de contratación. Bien, bien, gracias. A ti, gracias. Muy bien. Sus preguntas enriquecen el aprendizaje en esta clase y son muy importantes por ello. Gracias. Luego que se ha consentido la buena pro
y les decía, ya se encuentra prácticamente culminada la fase selectiva de un procedimiento de selección, tenemos que dar cuenta de la obligación de contratar, un poco para ilustrarlos sobre la necesidad o importancia que tiene el hecho de que la entidad formalice o perfeccione el contrato con el proveedor seleccionado. Esta obligación de contratar, es decir, de firmar el contrato, nace luego de consentida la buena pro o que la buena pro haya quedado administrativamente firme. Cuando estamos ante una buena pro que ha quedado administrativamente firme, cuando es el Tribunal de Contrataciones Públicas que a partir de un recurso de apelación ha otorgado la buena pro a determinado proveedor. En ese caso, si a través de una resolución que reside un recurso de apelación, el tribunal otorga la buena pro, entonces no tiene por qué hablarse de un consentimiento, no tiene por qué esperarse un plazo para que el otro pro se consienta. Ya esa resolución desde la fecha en que se notifica, se puede encontrar el plazo de 5 u 8 días para firmar el contrato de ser el caso. En ese supuesto estamos hablando ante una buena pro que ha quedado administrativamente firme. Ha ocurrido en la práctica algunos casos en los cuales el proveedor se otorga la buena pro como tribunal y espera un plazo de consentimiento. O hay entidades también que esperan un plazo, unos días, para recién modificar el CAC y operativamente, manualmente en este caso, designar el cambio del ganador a la buena pro. Y eso no debe ocurrir. Se entiende que una vez notificada la resolución del tribunal otorgando la buena pro, ya empieza a correr el día siguiente el plazo para firmar el contrato, porque ya es una buena pro que ha quedado administrativamente firme. ¿Ok? Es importante tener en cuenta y tener muy claro este concepto. La situación se presenta muchas veces en donde el tribunal otorga la buena pro como resultado de un procedimiento recursivo. La entidad y el postor ganador están obligados a contratar desde que entonces se ha consentido la buena pro. Emilio. Sí, doctor. ¿Y puede ser impugnado esto ante el órgano jurisdiccional? Si puede ser impugnada una buena pro ante Poder Judicial. Sí. No. La normativa especial de la materia, la Ley de Contratación Pública y su reglamento, establece que en sede administrativa tiene que agotarse la vía para decidir sobre los recursos de apelación que se presenten en el marco de esos procedimientos. No se podría un proveedor o un postor afectado con totalmente la buena prueba en su contra, no podría dejar de acudir al tribunal e irse de frente directamente al Poder Judicial para cuestionar esta buena prueba. O sea, no es la vía. La vía es, repito, es el ámbito administrativo. Una vez que el tribunal emita su resolución y agote la vía administrativa, lo que puede hacer el postor que se encuentra en desacuerdo con la resolución es irse a través de un proceso contencioso administrativo a sede judicial. Sí. Y que sede judicial revisen la decisión del tribunal. Pero repito, no puede irse directamente a sede jurisdiccional. Sí, pero afectaría el otorgamiento si es que eso sucedería agotada la vía administrativa. Claro, tiene que agotar la vía administrativa primero para poder cuestionar lo que él considera que no está correcto. Sí, si eso sucede, afectaría el otorgamiento de una buena pro a un servicio. Claro, la resolución de un tribunal, si es que cambia la decisión del evaluador en su momento, revoca la evaluación, revoca la buena pro y cambia el ganador de la buena pro como cuestión de la resolución de la apelación, va a tener un impacto en el otorgamiento de la buena pro anterior. Claro que sí. Gracias. Ok. Entonces, la entidad se puede negar a firmar un contrato con determinado proveedor y la respuesta es sí, pero siempre que sea justificado la no suscripción al contrato. ¿Cuáles
cuando es justificado que no suscriba la entidad como determinado proveedor, cuando hay un recorte presupuestal del objeto materia de procedimiento. Hay una situación imprevista que ha ocurrido y por ende la entidad ya no puede contratar. La entidad ya no puede ejecutar el contrato. El dinero que estaba dirigido a ser utilizado para la adquisición de bien, servicio u obra, que había sido materia de procedimiento, va a tener que ser utilizado por una emergencia en otro supuesto. Entonces, tienen que hacer un informe, los involucrados de la entidad, sustentando dicha modificación, el recorte presupuestal, y eso hace de que esté justificada la no suscripción del contrato. Que desaparezca la necesidad debidamente acreditada. Es decir, si bien es cierto, yo convoqué un procedimiento para contratar a determinado bien, pero en la marcha o en el transcurso del tiempo ya ha fenecido mi necesidad, es decir, ya no lo necesito. Entonces, pero ese no lo necesito ha sido también imprevisto y sobreviniente a la convocatoria. No es que llevo a cabo un procedimiento, consiento la buena pro y en ese momento le digo, sabes que ya no quiero. No. Tiene que ser que ha desaparecido la necesidad debidamente acreditada. Ya no necesito. Tiene que probar que ya no necesita el bien, que ya no es necesario invertir el dinero, el presupuesto público en eso. Entonces se sustenta debidamente y ojo, que una vez que eso proceda, ya no puede contratar ese bien durante el año fiscal. Entonces la entidad tiene que prever de tomar las medidas necesarias si es que va a utilizar este desaparecimiento de necesidad, porque ya durante el año no va a poder contratar el mismo bien. Y por norma expresa, puede ser que el bien, servicio u obra que pretendo contratar, el cual ya tengo un ganador de la buena pro y se haya consentido la buena pro, por norma expresa está prohibido. Entonces ya no puedo. Hay un decreto de urgencia que te dice, no, ya no puedes utilizar este dinero para comprar este bien. Ese bien está prohibido. Ese servicio ya no se puede dar. La regulación está proscrita. Entonces, si hay una norma expresa que limita la posibilidad de firmar el contrato, entonces ya no se firma. Si hay otras causas ajenas a estas tres, entonces se entiende que la negativa es injustificada y se hace un deslinde de responsabilidades por parte de la entidad. Cuando desaparece la necesidad, imposibilita convocar en el mismo ejercicio presupuestal en que se realizó la citada convocatoria. Entonces, una entidad no puede decir, yo no quiero contratar contigo y por eso te digo que mi necesidad ha desaparecido. Así que al mes siguiente contrato con otro. No, durante ese año ya no se puede contratar. Cuando hay un incumplimiento del postor, también se puede dar que no se llegue a formalizar el contrato. Y esto implica ¿qué cosa? La pérdida automática de la buena pro, cuando el postor no firma el contrato, cuando el postor no presenta los documentos para firmar el contrato dentro del plazo previsto, o cuando el postor no subsana observaciones dentro del plazo previsto. ¿Qué implica la pérdida automática de la buena pro si ha sido injustificada? Si ha sido injustificada, amerita una sanción por parte del Tribunal de Contrataciones Públicas porque es una infracción administrativa prevista en la ley. ¿Puede no ser sancionado? Claro. Si es que acredita que no ha firmado contrato por alguna imposibilidad física o jurídica sobrevenida a la buena pro. Imposibilidad física, tiene que sustentarlo. Jurídica, legal, tiene que sustentar por qué motivos, ajenos a su responsabilidad, a su esfera de control, no perfeccionó el contrato. Solo así se libraría de una eventual sanción de multa, que es la sanción con la cual está, pues, regulada esa infracción de no firmar contrato. Bien, hasta aquí. ¿Consultas? ¿Comentarios? ¿Todo claro? ¿Está claro, doctor? Sí, perfecto, continuamos.
¿Qué requisitos contiene la normativa para poder firmar un contrato por parte de la entidad y el ganador de la Buena Pro? Pues debe contar con un RNP vigente, una inscripción en ese registro que se encuentre vigente. No debe estar impedido según la normativa, según la ley. La ley establece como regla la libertad de concurrencia, que las entidades deben contar con un amplio abanico de posibilidades, de opciones, de proveedores que puedan precisamente atender el requerimiento de bien, servicio u obras. Pero ¿qué pasa? Que ante esa regla que es la libertad de concurrencia y demás, también existen lo que es los impedimentos. Y son los supuestos en los cuales determinados sujetos y parientes no pueden contratar con el Estado por un tiempo determinado, ya sea por el cargo que ocupan, ya sea por las condiciones que tienen. Entonces, ¿qué pasa si un proveedor adjudicado firma contrato estando impedido? El contrato es nulo. Y eso también debe ser denunciado ante el Tribunal de Contrataciones Públicas porque ameritaría una sanción. Porque es una infracción administrativa. Contratar estando impedido en los supuestos de la ley. Debe tener también una constancia de capacidad libre de contratación y debe estar, si caso es obras, tiene que estar regulado en una especialidad de categoría para que sea idónea su selección y cumpla con las formalidades legales y pueda desarrollar sus obligaciones sin ningún problema. ¿Qué documentos se requieren adicionalmente para firmar contrato? Esos documentos siempre están pues previstos en las bases integradas de los procedimientos. Se requieren garantías de fiel cumplimiento, garantías por adelantos, contrato de consorcio, ya no promesa de consorcio como se presenta en oferta, sino contrato de consorcio legalizada, un código de cuenta interbancario, un documento que acredita de cuenta con facultades para firmar el contrato, una propuesta de institución arbitral, y en el caso de obras o de obras, los documentos que acrediten el requisito de calificación referido a la capacidad técnica profesional de corresponder, nombre de calificación si son factores. Son documentos genéricos que deben presentarse según cada caso, no es la regla de todos los casos, según cada caso se pueden pedir más o menos documentos y el proveedor seleccionado con la Buena Pro debe presentarlos a efectos de poder formalizar la relación contractual. Ya había adelantado un poco sobre el plazo y procedimiento para firmar contrato. 8 días hábiles para la entrega de documentos luego del registro en el CAC, el consentimiento de la Buena Pro, o de que éste haya quedado administrativamente firme. Si no se exige garantía, el plazo es de 5 días. Luego se tiene 3 días hábiles para suscribir el contrato o también para emitir la orden de compra de servicio. Se puede dar un plazo adicional para subsanar requisitos. Este plazo de subsanación debe ser no mayor de 4 días hábiles del día siguiente notificado al postor. En caso de garantía, se puede otorgar 4 días adicionales, 3 días siguientes como máximo en el contrato. Bien, supuestos de reglamento de contrato, verificación de multas impagas. En el caso de la nueva normativa, hace referencia a que el proveedor debe verificar no tener multas que no ha pagado con ocasión de infracciones impuestas por el tribunal a efectos que pueda seguir contratando con el Estado. Si tiene una multa impaga, una multa que se ha impuesto y no la ha pagado a la fecha que debe firmar el contrato, no va a poder firmar hasta que lo haga. Es una novedad que ha traído la nueva ley. Entonces, el procedimiento del contrato, como regla general, se produce con la suscripción del mismo. ¿Cómo puede culminar el procedimiento o la fase selectiva? Con el funcionamiento del contrato, con la cancelación del procedimiento o dejado sin efecto el otorgamiento de la Buena Pro por causa imputable a la entidad. También se puede declarar desierto procedimiento siempre que
no hayan ofertas válidas en el procedimiento de selección. Se emitió un informe para dicho efecto, y así quede sustentada la posibilidad de que no hay ofertas válidas. ¿Hay una manito levantada? Sí, doctor, ¿qué tal? Una consulta. En el caso de que no se pueda suscribir contrato por falta de pago, ¿eso sería un motivo habilitante para una contratación directa en tanto se resuelve este problema para que no haya desabastecimiento o cualquier otro mecanismo que está contemplado en la norma de contrataciones para eso? Porque puede extenderse, ¿no? Más de lo previsto el plazo para poder encadenar el abastecimiento. Lo que pasa es que si el procedimiento de selección que se ha adjudicado con la buena prueba de determinado postor tiene una cuantía elevada, no va a meritar, no se va a poder hacer una contratación, un contrato menor 8 IT, sería un fraccionamiento. Lo que tiene que hacer ahí el proveedor, según lo que la norma establece, es pagar un monto que corresponde como sanción de multa, que es lo esperado también, ¿no? O sea, cuando se impone una sanción, no es porque se impone la sanción y el proveedor, ok, tengo una sanción de multa, no la pago y punto. No, ahora la sanción es coactiva. Claro, pero si Ahora no la lo sanción de hace, multa te persigue. Entonces, la idea es que si quieres seguir firmando contrato con las entidades, tienes que pagar la multa porque corresponde a una infracción que has cometido en su momento. Entonces, es lo que tendría que hacer el proveedor. Si no algo más ocurre, práctico. bueno, se declara la pérdida de la buena pro y tienes que seguir Ah, con ya. el segundo o tercer lugar en el orden de prelación de tu procedimiento. Hay un plazo para que pague entonces, o sea, no es mucho tiempo. Claro, la normativa, el reglamento de la ley de contratación pública establece un plazo determinado para que se realice el pago de la multa, ¿no? Y en caso no lo haga en ese plazo, hay una ejecución coactiva. Y si antes de que se active la ejecución coactiva, el proveedor tiene que firmar un contrato y le sale multa impaga, entonces tiene que ir corriendo a pagar. Ok, igual de todas maneras va a pagar en coactivo, entonces sería perder un contrato más la ejecución coactiva de la multa. O sea, esa Entonces, en es su pocas sanción por palabras, incumplimiento de contrato. ¿No? claro. Ok, Entonces, ¿qué es lo que veo. le correspondería? Pagar la multa que tiene y firmar contrato luego con la entidad. La entidad, ¿qué posibilidades tiene? Más que hizo un contrato menor, lo que puede hacer es, en el supuesto de decir, no, pierdes la buena pro porque tienes multipaga, no pagas, pierdes la buena pro y bueno, continúo la evaluación, calificación o en todo caso el procedimiento con el que quedó a segundo lugar. Siempre y cuando haya un segundo lugar, ¿no? También a veces Claro, no. claro. Si no hay, bueno, tendría que quedar de cierto procedimiento y convocar nuevamente. Porque como te digo, si es que el monto del valor del procedimiento no calza con un dato menor, entonces no lo puede hacer. Sería un fraccionamiento y incurriría en responsabilidades la entidad. Ok, Ujú. gracias, doctor. Bien, entonces, sigamos. Le decía, la declaración de desierto implica pues que la entidad tome una decisión en el supuesto que no hayan ofertas válidas. La cancelación del procedimiento se puede dar de manera total o parcial antes de que se adjudique la buena pro por algunos supuestos específicos, fuerza mayor o caso fortuito, desaparece la necesidad de contratar o el presupuesto inicial asignado se destina a emergencias declaradas. Esta cancelación debe tener algunas formalidades, que es a través de una resolución o acuerdo debidamente motivado por la autoridad de gestión administrativa. Se comunica a los postores a través del SEACE Predicop y hay una imposibilidad de convocar el mismo objeto durante el ejercicio presupuestal, salvo supuesto por falta de presupuesto. También se puede dar la nulidad del procedimiento de selección. ¿Cuáles son las causales de nulidad? Dictados por órgano incompetente, contengan un imposible jurídico, prescindan de normas esenciales del procedimiento o prescindan de la forma prescrita cuando sea insubsanable. La nulidad del procedimiento de selección, precisamente, implica responsabilidades para los actores involucrados de la entidad.
Lo que pasa es que lo que busca esta nueva norma es que se incurran en las menores deficiencias posibles al momento de elaborar bases, al momento de aprobar expedientes de contratación, al momento de realizar la evaluación y calificación de ofertas, otorgar la buena pro. Hay muchos datos, muchos caminos que la norma establece a través de sus directivas, que son las bases estándar, a través de opiniones, a través de dictámenes de la Oficina de Riesgos del OEC, para que las entidades no incurran en errores, porque de lo contrario se configuran vicios de nulidad y no es lo que se espera. El Estado no puede seguir en ese camino de declarar nulidad de los procedimientos por errores que usualmente no se cometerían si se conociera la parte teórica de la norma y se aplicara la norma correctamente, ¿no? Por eso, capacitaciones como estas, eventos académicos, diplomados, especializaciones y posgrado, son importantes, y hago un paréntesis para todos, porque les va a servir para prepararse a futuro. No saben si en algún momento quienes están en el privado van a trabajar en el sector público, o quienes trabajan en el sector público necesitan precisamente de esta información. Esta nueva norma trae consigo muchas cuestiones que conocer. Entonces, evitemos, quienes trabajamos en el sector público, que se incurren nulidades de los procedimientos, porque no solamente se generan responsabilidades, es lo de menos, sino que no se llega a alcanzar la finalidad pública de la contratación, no se llega a satisfacer necesidades, no se llega a solucionar los problemas públicos para los cuales se convocó el procedimiento. De advertirse a otros vicios, la autoridad de la gestión administrativa puede autorizar la suspensión del contrato, previos informes técnicos y legales favorables que sustenten la necesidad sobre la base de análisis costo-beneficio, orientado al cumplimiento de la finalidad pública del contrato. Cuando la nulidad sea solicitada por algunos participantes o postores, bajo un mecanismo distinto al recurso de apelación, se tramita conforme a lo establecido en las autoridades de la ley, que da cuenta de las denuncias. La nulidad se declara previo traslado. Toda nulidad de un procedimiento de selección, y esto lo deben también tener en cuenta por un tema operativo, debe contar con un traslado previo a las partes involucradas, a las partes que pueden ser afectadas con la nulidad del procedimiento de selección. En este caso, con el ganador de la buena pro. Para conocer sus descargos, qué opina, su pronunciamiento, y en la resolución que le queda la nulidad, también desvirtuar eso, atender a esas observaciones. Y si pese a ese pronunciamiento, la entidad decide declarar nulidad, cumplir con ese traslado. Por ese tema formal de no cumplir con el traslado, se declara la nulidad de esa nulidad. Porque la normativa establece la obligación de la entidad, si va a dejar nulo un procedimiento, primero correr el traslado y luego en tu resolución tienes que abordar, tratar esos pronunciamientos que te ha indicado el afectado. Entonces, eso es. Eso es algo importante que no pueden obviar. Etapas de procedimientos competitivos con precalificación. Ya habíamos visto de manera muy detallada que existe la convocatoria, registro de participantes, cuestionamientos a las bases. En este caso hay fase inicial y precalificación, evaluación de ofertas técnicas y económicas, adjudicación y otorgamiento de la buena pro. Licitación pública para bienes especializados. Contratación de bienes bajo los sistemas de entrega llave en mano y llave en mano con mantenimiento. ¿Qué significa llave en mano? Significa que los bienes no solamente se van a entregar, sino también que, además de entregarlo, se va a instalar. ¿Ok? Entonces, eso significa la contratación bajo la modalidad de llave en mano. Licitación pública para obras con precalificación. Las obras bajo los sistemas de entrega de solo construcción, diseño, construcción, operación y mantenimiento. Son tipologías de obras que, según la licitación pública como procedimiento, va a definir
cómo se van a evaluar y calificar las ofertas. Concurso público hace referencia a consultoría de obras, a servicios de mantenimientos y servicios especializados en gestión de instalaciones. Entonces, recuerden, para licitaciones son bienes y obras, para concurso público son servicios o consultoría de obras. Hay una evaluación de ofertas que hay que realizar también y se subdividen en fase inicial y fase de precalificación. La fase inicial solo se verifica presentación de documentos para la admisión y requisitos de calificación, y la fase de precalificación implica la presentación de ofertas definitivas por parte de los postores precalificados. En la fase inicial, respecto de las causales, se realiza la evaluación técnica y la evaluación económica. La admisión, calificación y evaluación con precalificación en el caso de diálogos competitivos. Hay una etapa inicial en la cual hablamos de admisión de ofertas y requisitos de calificación. Hay una fase de precalificación que da cuenta de un diálogo competitivo y de una serie de actividades que se deben desarrollar según el reglamento, están previstos, enumerados en esa parte, y a partir de ello se da a conocer quiénes están aptos a pasar a una evaluación. En la evaluación de ofertas propiamente, se trata de ofertas definitivas, se trata de evaluar conforme a factores y puntajes previstos en las bases, hay una evaluación técnica y evaluación económica, siempre posterior. En el caso de admisión, calificación y evaluación con precalificación, negociación, también tenemos etapa de precalificación, negociación, una evaluación donde presenta ofertas definitivas, evalúa conforme a factores y puntajes previstos, una evaluación técnica y la evaluación económica siempre es posterior. Acá es donde nos hacemos referencia en la implementación de la progresiva de la Pradicop, que es, atiende algunas preguntas que se hacían temprano. La implementación de los siguientes procedimientos de selección: LP de bienes especializados, de obras, diálogo competitivo, obras con negociación, implican que se realicen a través del CAC Pradicop, en tanto se implementen los procedimientos y las entidades contratantes convoquen estos a través de licitaciones y concursos sin modalidad. Los procedimientos que incluyen etapas de diálogo competitivo o negociación, así como procedimientos de selección, pueden ser utilizados desde que el OS comunique su disponibilidad en la Pradicop. Actualmente ya se viene implementando esta plataforma y ya las entidades van a empezar a establecer sus procesos competitivos a través de dicha plataforma. Procedimiento de selección no competitivo, la contratación directa. Tenemos que el procedimiento de selección no competitivo es de carácter excepcional, como era la contratación directa y como era la exoneración en su momento, en donde ante determinados supuestos previstos en la ley, la entidad puede contratar directamente con un determinado proveedor. Hay supuestos determinados por los cuales la entidad puede simplemente decir, voy a contratar con A o B. Contratación directa, causales. Ya vamos terminando. Contratación entre entidades, situación de emergencia, situación de desabastecimiento, en caso de proveedor único, servicios personalísimos, medios de comunicación para publicidad estatal, para bienes y servicios utilizados en actividades de investigación, adquisición y arrendamiento, asesoría legal, contable y económica para la defensa de funcionarios, asesoría legal o técnica para la defensa de las entidades, continuación de prestaciones no ejecutadas derivadas de todo resuelto o nulo, para contratar servicios de capacitación de interés de la entidad contratante, con carácter de secreto militar y orden interno. Estos supuestos, ¿cuál les parece muy conocido? El caso de la situación de emergencia, ¿no? Hace algún tiempo, no muy lejano, estábamos en medio de una pandemia. Y el coronavirus fue, pues, conceptualizado, definido por el OCE como un evento catastrófico que se encontraba dentro del supuesto 2 de situación de emergencia. ¿Qué ameritó esto? ¿Qué ameritó esta coyuntura? Ameritó que se realicen contrataciones directas a nivel nacional en los 3 niveles de gobierno para abastecernos de lo más importante, que era balones de oxígeno, entre otros medicamentos y bienes médicos.
Entonces, la contratación directa se utilizó de manera excepcional ante una coyuntura, un contexto pandémico que era necesario abordar. Reglas para el proceso de contratación. En el caso de procesos no competitivos, el proceso de contratación se inicia con la elaboración del requerimiento y se aplican las disposiciones generales preparatorias. Es decir, debe haber un requerimiento, debe haber una certificación presupuestal, debe haber una indagación de mercado, unas cotizaciones que se deben presentar, invitar proveedores. No aplica segmentación de contrataciones ni interacción con el mercado porque propiamente se va a definir la atracción de uno solo. En la estrategia de contratación, la dependencia que haga las contrataciones identifica al proveedor que cumpla los requisitos de admisión y requisitos de calificación para poder contratar. Hay una fase selectiva, ¿no?, que comienza luego de la aprobación del expediente de contratación y consiste únicamente en invitar al proveedor identificado, ajustándole las bases del procedimiento no competitivo, la presentación de ofertas técnicas y económicas por parte del proveedor y que la dependencia encargada de las contrataciones selecciona un proveedor según la causal que se invoque, causal que ya hemos tratado hace un momento, que cumpla un requisito de admisión y los requisitos de calificación que se hubiesen establecido en el requerimiento. Para esto, el usuario, como ya habíamos indicado, trata de establecer su requerimiento de forma más clara y objetiva. Una vez seleccionado el proveedor, se procede a la aprobación del procedimiento de selección no competitivo. ¿Cómo se aprueba un procedimiento no competitivo, una contratación directa en su momento? Con una resolución titular de la entidad, con una resolución de la autoridad de gestión administrativa o con una resolución de ejecutiva regional. Deben tener, en todos los tres casos, debe tener una explicación técnica y una explicación legal. Se prohíbe la aprobación en vía salvo causal de una emergencia. Es decir, en todos los casos primero se debe tener los documentos preparados. Luego de eso, recién proceder en la práctica con la adquisición. A diferencia del supuesto de una emergencia, en el cual, por ser emergencia precisamente, como se hizo en pandemia, primero se contrata y luego se regularizan los documentos. Entonces, en todos los casos, como es indicado, debe haber un sustento técnico y sustento legal. Bien, de esa manera hemos podido culminar con la sesión de hoy. Estoy a la espera de sus consultas en el lapso de 5 minutos para ello. ¿Hay consultas o comentarios respecto del sesión que hemos tratado el día de hoy? Doctor, en las exoneraciones habían antes para contratar con bienes estandarizados. ¿Ha desaparecido eso? Claro, las exoneraciones propiamente, uno, ya no tienen cabida, incluso en la ley 3225, de contrataciones directas. Y actualmente, pues, en el caso de los procesos no competitivos, ya no establecen esa data. Bien, gracias, doctor. Ok. ¿Alguien más? Vi algunas manitos más levantadas. Sí, doctor, ¿qué tal? Una consulta. Ahorita dividen, o la nueva norma divide el proceso entre procedimientos de selección competitivos y no competitivos. Los contratos menores, las órdenes menores al porcentaje de UITs, ¿son procedimientos competitivos o no competitivos? Los contratos menores tienen una diferencia en su tratamiento. No están ni considerados competitivos ni no competitivos. Los contratos menores cuya definición y cuya procedimiento o regulación debe ser establecida a través de directivas de cada entidad bajo los parámetros que apruebe o establezca la Dirección General de Abastecimiento del MEF como ente rector. O sea, hasta el momento, como no ha hecho el ente rector una definición, o sea, no se establece el nivel de competitividad que podría tener su selección y contratación. Claro, porque no están ni sometidos a un proceso competitivo ni a uno competitivo. Están ahorita en el limbo, por decirlo de alguna forma. Sí, pero ya hay directivas que se están aprobando para que obviamente se estandarice eso en las entidades a nivel nacional, en los 3 niveles de gobierno, para que puedan llevar a cabo sus contrataciones y sean registradas en la Pladicom. Muy bien, doctor. Gracias. Gracias.
Doctor, el asesoramiento que antes se hacía directo para los, valga la redundancia, asesores, particularmente una asesoría jurídica determinada, era contratado directamente. ¿Se mantiene esa contratación? Escucha un poco de interferencia. ¿Te refieres a la contratación de asesoría legal para qué? Estaban exonerados los asesores directos. Estaban exonerados asesores directos. No, los asesores, un asesor tiene una relación laboral con la entidad. Puede ser, en todo caso, contratado a través del cargo de confianza. Sí, Creo pero que se refiere a los abogados externos para defensa jurídica. sí. Ah, no, eso sigue siendo un supuesto de contratación directa, ¿no? No competitivo. Ok, Ujú. gracias. Más asesores son defensa. Ujú. Ujú. Ya. Emilio, creo que hizo la pregunta. Eduardo, Doctor, buenas noches. Una consulta. A lo largo de las sesiones veremos tal vez temas sobre penalidades. no te escuché, no llegué a escucharte. Ahí me llega a escuchar, doctor. No Hola. logro escucharte. Puedes tal vez escribirlo en el chat si deseas, Claro, a ver. porque hay una interferencia que no me deja oír. Cuando hablas, escucho un ruido intermitente. Doctor, buenas Escribirlo por noches. chat. Sí. ¿Mandará la información al WhatsApp del grupo? Entiendo que sí, la coordinadora se va a encargar de enviarles el material que he expuesto, así como también me ha pedido recordarles que el día viernes desarrolle un método de lectura, ¿no? Eso serán 5 preguntas, me indique ella que serán sencillas para que obtengan un certificado y la lectura es sobre el acuerdo de sala plena número 2/2025 que se ha aprobado este año por el Tribunal de Contrataciones Públicas, que ya se las compartió el día lunes, según me indica. ¿Ya? Entonces, Bien, doctor, no habiendo preguntas, concluimos la clase agradeciendo su brillante ponencia como siempre. Muchas gracias por su disposición, siempre en colaboración con el Colegio de Abogados de Lima. Agradecemos eternamente y estaremos haciendo llegar su diploma en el interno, doctor, coordinamos. Muchas gracias a todos los participantes. Nos vemos el día viernes, la última clase. En el grupo se va a compartir las clases grabadas y también los PPTs y el control de lectura nuevamente lo vamos a compartir hoy en la noche. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias Buenas a noches. usted por su predisposición, por su atención y las preguntas. Ha sido muy enriquecedor para mí poder ser parte de este evento. Doctor, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Marlon. Gracias. Buena Buenas noches. exposición, doctor. Disculpe, no se Muchas olvide- gracias. Doctor, disculpe, no se olvide por favor Gracias, compartir el PPT, por gracias. favor, para estudiarlo. Gracias. Muy buena exposición, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches a todos.